para establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Rinde el informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios el diputado señor don Hugo Gutiérrez, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Cámara. Paso a informar el proyecto de ley de origen de una moción de las diputadas señoras Carlos Cariola y Camila Vallejo y de los diputados señores Sergio Aguiló, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier, Daniel Núñez, Guillermo Teller y Patricio Vallespín, que modifica la ley 19.992 para establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, iniciativa que cumple su primer trámite constitucional y primero reglamentario. La idea matriz del proyecto es establecer el carácter público de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech 1, para contribuir a la búsqueda de la verdad y que se haga justicia en los casos graves de violación a los derechos humanos aún pendientes. El artículo 1 único es de quórum calificado, de acuerdo al artículo 8 de la Carta Fundamental en relación a la cuarta disposición transitoria de la misma. El proyecto fue aprobado en general por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Claudio Regada, Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier, Sergio Ojeda y Roberto Poblete. En contra lo hizo el diputado Jaime Bellolio y se abstuvo el señor Diego Paulsen. Fundamento del proyecto. Los autores del proyecto recuerdan que, con el objeto de completar el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión RETIC, se creó en el 2003 la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech 1. Agregan que la Ley 19.992, en su artículo 15, estableció el carácter secreto de todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura por un plazo de 50 años. Luego señalan que los mecanismos institucionales de establecimiento de la verdad oficial en materia de violación a los derechos humanos han funcionado sobre la base de tres aristas, que hasta ahora se han considerado independientes entre sí. Estas son verdad, justicia y reparación. Al priorizarse el establecimiento de la verdad y la adecuada reparación de las víctimas, se deja en un segundo plano la consecución de la justicia. De esta manera, la consagración del secreto de la Ley 19.992 implica a nivel institucional la impunidad, pues impide que los antecedentes recopilados puedan ser conocidos y calificados nada menos que por los tribunales de justicia. Contenido del proyecto. Este consta de un solo artículo que incorpora dos modificaciones a la Ley 19.992 que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a las personas que indica. La principal enmienda consiste en reemplazar el artículo 15, cuyo texto vigente, en resumen, dice lo siguiente. El inciso primero estipula que son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. En todo caso, el secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes. Su inciso segundo agrega que el secreto en cuestión se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los antecedentes respectivos quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. A continuación, el inciso tercero precisa que, mientras rija el secreto, ninguna persona, autoridad o magistratura tendrá acceso a los testimonios y documentos antes dichos, lo cual no opta a que los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos puedan darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia. El inciso cuarto señala que los integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como las demás personas que participaron a cualquier título en el desarrollo de las labores que se le encomendaron, estarán obligados a mantener reserva respecto de los antecedentes y datos que tienen carácter secreto durante el aludido plazo de 50 años. Finalmente, el inciso quinto del actual artículo 15 de la ley precitada castiga la divulgación de los antecedentes y datos amparados por el secreto con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal,
es decir, con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa por el monto que detalla. El texto de reemplazo propuesto señala que, en resumen, tendrán carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Represión Política y Tortura, mismo carácter que tendrá el informe elaborado por la Comisión en base a dichos antecedentes. Agrega el proyecto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su calidad de custodio de los antecedentes recepcionados en el funcionamiento de dicha comisión, deberá hacer las denuncias correspondientes en los términos del artículo 175 del Código Procesal Penal, debiendo remitir los antecedentes a las autoridades competentes, todos antecedentes que permitan acreditar la comisión de algún ilícito. Modificaciones incorporadas durante la discusión en particular. La comisión le incorporó algunas enmiendas al texto original. La principal consiste en que, manteniendo como regla general el principio de carácter público de los antecedentes y testimonios aportados ante la Comisión Báliz 1, se incorporará la posibilidad de que las víctimas que no deseen la publicidad de sus testimonios pueden expresarlo así dentro del plazo de 90 días contados desde la publicación de la ley. Por otra parte, de acuerdo a la nueva redacción del inciso segundo del artículo 15 de la ley en mención, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no solo deberá efectuar las denuncias que le competen como custodio de los antecedentes recopilados por la Comisión Báliz 1, sino también presentar querellas acompañando todos los antecedentes y pruebas que permitan acreditar la comisión de los ilícitos. Sin duda, señoras y señores, este es un proyecto que va a permitir avanzar en verdad y justicia en nuestro país y romper la impunidad con respecto a un ilícito tan grave como es el delito de tortura. Es todo lo que tengo que informar. Gracias, señor presidente. Diputado, le ofrezco la palabra al diputado Pepe. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Auto. Gracias, presidente. Yo quiero llamar la atención de este hemiciclo, si me lo permite mi colega Farcas, porque con la mejor de las intenciones, a mi juicio, estamos corriendo el riesgo de cometer un error de proporciones. Yo era embajador de Chile en Suecia al momento de la aprobación de esta ley que creó la comisión que investigó delitos de tortura, y recorrí el país con mucha dificultad intentando convencer a los chilenos víctimas de tortura de concurrir a contar su verdad, porque la verdad era dolorosa para sus familias, era dolorosa para ellos, y en verdad la gran mayoría se resistía a contarla. Y si se decidió a hacerla, fue justamente porque yo como embajador invoqué el carácter secreto que tendría para sus familias, para su entorno, para sus vidas, solo para efectos de la historia. Y resulta que ahora, luego que declararon, porque este Parlamento les dijo que su informe de su vida, de su sufrimiento, sería secreto, resulta que este Parlamento hoy día va a incumplir su palabra y les va a decir que ese testimonio, que lo hicieron porque era secreto, buena parte de ellos, resulta que se va a hacer público. A mí me parece que no corresponde que el Parlamento cambie las reglas del juego a personas que de buena fe concurrieron a contar su verdad, porque esa verdad iba a ser una verdad que acumularía un patrimonio colectivo para la posteridad. Por supuesto, cada uno de ellos, cada una de las personas que declaró ante la comisión, está en su completo y perfecto derecho de declarar ante un abogado e incluso de invocar judicialmente el castigo y el proceso. Pero la verdad es que cambiarle las reglas del juego a personas que concurrieron, y doy fe de ello, porque recorrí Suecia hablando con las comunidades, y el principal factor que estimuló a los chilenos a contar su verdad es que esta no iba a ser hecha pública.
¿Y por qué? Bueno, porque hay perros que violan personas, porque hay humillaciones que son incontables, porque hay historias que los padres ni siquiera han sido capaces de contarle a sus hijos y a sus nietos. Y resulta que este Parlamento va a decir que todo eso es público, violando el carácter reservado que le puso la persona cuando dolorosamente salió del secreto y contó su verdad ante un testigo. Pero lo hizo sabiendo que eso iba a permanecer en secreto. Y por lo tanto, ni la mejor de las intenciones, colegas, ni la mejor de las intenciones justifica que nosotros cambiemos esa regla del juego y hagamos público aquello que la propia gente quiso que fuera privado. Si alguien quiere hacerlo público, está en su derecho y puede ir a la justicia. Y si un abogado o un diputado quiere que eso sea hecho público, bueno, invoque, pero sobre la base del derecho y de la decisión de las personas, de ellas mismas, no de una decisión de este Parlamento que le va a imponer a la gente el carácter público de una verdad dolorosa que todavía le duele a muchas personas. Y lo digo con conocimiento de causa. He dicho, compañero. Diputado Ojeda, le ofrezco la palabra. Pero antes, si me disculpa, quisiera saludar. Gracias, diputado Ojeda. Diputado Jiménez. Gracias, presidente. Son 10 minutos, ¿no? Sí, señor presidente. No es necesario, pero... Presidente, lo primero, decir que me llama profundamente la atención las palabras de mi amigo y colega Pepe Out, porque yo creo que es imposible que el Estado ampare impunidad. Yo sé que la verdad muchas veces es desgarradora, dolorosa. A mí me tocó vivirla personalmente cuando mostraban las imágenes de cómo dejaron a mi padre los asesinos y teníamos que esconder a mis hijos. Y eso ocurría en pleno proceso, día tras día en los noticiarios. Pero había quizás algo mejor detrás de esto, que era crear conciencia para que esto nunca más ocurriera. Hace pocos días me tocó ver informe especial del asesinato que no tiene, ¿no es cierto?, que es actual de la señora ahí de Osorno, creo, de Puerto Montt, de apellido Hager. Y la primera pregunta que nos hicimos con mi hijo, ¿cómo están mostrando estas imágenes? Donde el sicario declaraba paso a paso lo que había hecho con la víctima, con la mujer. Y decíamos, ¿no habrá pensado el canal en que sus hijos, sus hijas están viendo esto? Lo terrible que debe ser para ellos estar mirando estas imágenes, viendo lo que sufrió su madre y todo. Pero yo creo que la verdad siempre tiene que estar por delante. Me imagino lo que debe haber sufrido esa familia, pero el Estado no puede amparar esto, no puede ampararlo. Es imposible y va contra todo el derecho internacional. Lo dice claramente la ONU. El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de investigación y la suerte de la persona desaparecida no puede amparar el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de violaciones de derechos humanos, el Estado no puede amparar mecanismos como el secreto de Estado para dejar de aportar información a los tribunales de justicia. Y más aún, pensando en lo que decía mi colega, nosotros aprobamos una indicación que es clarísima, que estábamos, muchos de nosotros no estábamos de acuerdo, pero la aprobamos pensando en lo que podía significar para alguna persona que se conociera su verdad. Y queda claramente establecido. Dice, no obstante, aquellas víctimas que no deseen publicidad de su testimonio tendrán un plazo de 90 días a contar de la publicación de esta ley, ¿no es cierto?, para expresar por escrito su voluntad de guardar reserva a su testimonio. La verdad que yo creo que la impunidad, la falta de verdad, le ha hecho un daño tremendo a nuestro reencuentro y a nuestra democracia. Yo creo que este proyecto llegó tarde, pero igual va a servir. Lo comentábamos con nuestros colegas. Debiéramos haberlo... yo no era diputado acá cuando esto se aprobó, no habría votado por ningún motivo a favor de un secreto de 50 años.
pero no importa, aunque sea tarde, yo creo que todo secreto a una sociedad le hace mal. Es un mito, además, es un mito cuando se dice que las personas iban a declarar bajo promesa de secreto. Lo dijeron las propias organizaciones. Nunca se les dijo que esto iba a ser un secreto. El secreto se publicó después. Por lo tanto, yo entendiendo que pueden haber personas, sobre todo mujeres, que sus relatos pueden ser tan terribles, se les da la posibilidad para que por escrito, ¿no es cierto?, hagan o manifiesten su voluntad de que ese testimonio no se haga público. Por lo tanto, yo creo que hoy día ni siquiera los tribunales de justicia tienen acceso a esta información. ¿Cómo puede una democracia entender eso? Que ni siquiera los tribunales de justicia puedan llegar a obtener esta información. Yo insisto, yo creo que es un proyecto que tiene un tremendo beneficio para nuestra sanidad mental, para sanar nuestra democracia, para buscar verdad, para buscar justicia, para que en definitiva entendamos que es la única manera de que nosotros como chilenos nos podamos reencontrar. No hay otra manera. Todos queremos acá lo mismo, creo yo, buscar el reencuentro y también yo creo que estamos todos de acuerdo en que nunca más puede ocurrir esto. Yo escuchaba a Pepe y decía, claro, la violación de perros, de animales, pero son terribles, y es cosa realmente nos tiene que doler el estómago cuando escuchamos esas palabras. Y hoy día nos hemos acostumbrado, es parte de nuestro vocabulario común hablar de personas desaparecidas, hablar de tortura, hablar de violaciones. Eso no puede ser, cada vez que hablemos de eso tiene que revolverse nuestro estómago. Y para eso tenemos muchas veces que conocer estas desgarradoras verdades. Por eso yo espero que esta sala esté a la altura de eso. Y le insisto, si hay preocupación por personas que puedan tener esa preocupación de que principalmente sus hijos, nietos puedan conocer esa verdad desgarradora, está esta indicación que les da la posibilidad, ¿no es cierto?, de, insisto, por escrito, hacer ver que no sea público su testimonio. Así que yo, presidente, espero que esto no sea visto de ninguna otra manera más que como un derecho que tiene cualquier sociedad a conocer la verdad y que no exista más impunidad, porque ya ha existido mucho, con muchos pactos de silencio que ya hay en las Fuerzas Armadas, pero más encima el Estado ha sido cómplice de esta impunidad instalando este secreto por 50 años. Eso, le insisto, no puede ocurrir en una sociedad que se dice llamar democrática. Gracias, presidente. Diputado Jiménez, diputado. Democrática. Gracias, presidente. Diputado Jiménez, diputado Gutiérrez, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Yo sé que en estos tiempos nuestro programa de gobierno está bastante venido a menos y que hoy muchos que dicen que no lo leyeron, que no lo suscribieron, que no lo firmaron, que el programa de gobierno pareciera que no le hace sentido, pero yo quiero citar el programa de gobierno, del gobierno que a muchos de nosotros tiene aquí justamente. Comilla, revisaremos lo referido a archivos judiciales de las violaciones de derechos humanos que tienen un periodo de 50 años para ser conocidos. Es decir, el programa de gobierno, nuestro programa de gobierno, señala de manera categórica y clara de que en este Congreso se va a revisar este secreto de 50 años. Lo dice el programa de gobierno, nuestro programa de gobierno. Lo segundo que quiero agregar, a propósito por su intermedio, presidente, de lo que decía el diputado Baut, quiero decirle que la declaración de secreto de los testimonios de las personas que concurrieron al Balich 1 se estableció con posterioridad a la declaración, es decir, la ley que estableció el secreto de las declaraciones de las personas que concurrieron al Balich 1 es posterior a la toma de los testimonios. Así se nos dijo por parte de la biblioteca
del Congreso Nacional. Así se nos dijo por las agrupaciones de víctimas que concurrieron a prestar declaraciones en la comisión. Y eso es fácil de ver. Solo una ley puede establecer el secreto de una declaración. Solo una ley. En consecuencia, por su intermedio, presidente, lo que andaba predicando el diputado Baut era un secreto que se había establecido en virtud de un reglamento. Eso está dicho por la Biblioteca Nacional, del Congreso Nacional. La ley es posterior a la toma de las declaraciones. La ley 19.992, que establece el secreto de las declaraciones de las personas que concurrieron al Vales 1, es posterior a la toma de las declaraciones. Esa es la ley. Lo que andaba señalando por su intermedio el diputado Baut, dando a conocer, era un decreto, era una resolución administrativa. Y sabemos bien que en virtud de eso no se puede establecer el secreto de ninguna declaración. Es decir, las declaraciones que se prestaron en la Comisión Vales 1 nunca fueron secretos, sino hasta eventualmente con posterioridad a que se presentaron, hasta que se aprobó la ley. Es decir, todas las declaraciones prestadas en la llamada Comisión Vales 1 eran públicas al momento en que fueron prestadas. Fue una ley posterior a esas declaraciones, y quiero insistir, con posterioridad a esas declaraciones, que la transformó en secreto. ¿Qué es más grave? Que después hubo un Vales 2. Por eso se habla en el informe de Vales 1, porque el Vales 2, curiosamente, es público. Entonces, sigamos con estos perros que humillaron personas. Entonces, en un caso de Vales 1, si seguimos con esto de que son secretos, los que mandaron a esos perros gozan de anonimato, de secreto, y los que mandaron a los perros en Vales 2, a eso sí podemos conocerlos. Esas son las circunstancias arbitrarias. No tiene ningún sentido que haya una Comisión Vales 1 y una Comisión Vales 2. Una Comisión Vales 1 secreto, una Comisión Vales 2 público. En consecuencia, los que mandaron esos perros que humillaron a personas, porque efectivamente esos perros que humillaron a personas eran mandados por alguien. Si hoy seguimos manteniendo el secreto de esos que mandaron a esos perros a humillar, en buena cuenta hoy somos un Estado cómplice. Somos un Estado cómplice. ¿Por qué? Porque estos delitos, señor presidente, de lo que se da cuenta en el informe Vales 1, son delitos de lesa humanidad. En consecuencia, son patrimonio y responsabilidad de la humanidad. Por tanto, son motivos de acción pública. Las víctimas fueron violentadas en tanto especie humana, por lo que sus relatos no son relatos solo de experiencias personales, particulares. En el informe de la Comisión Vales 1 se relata o se detalla una política sistemática de tortura y presión política, una política de exterminio de personas por sus ideas. Estamos hablando del delito de tortura, uno de los delitos de lesa humanidad más extendidos durante la dictadura militar, cívico-militar. Y hoy quieren mantener en reserva, en secreto, incluso ante la magistratura. Porque lo grave de todo esto es que estos antecedentes del Vales 1, que son los reservados, eso no puede conocerlo ni un juez. Cuando un juez pretende conocerlos, se le dice no, porque son secretos, son reservados. Es decir, ni siquiera un juez de la República puede conocerlos durante 50 años. Entonces, todo lo que estamos haciendo hoy para que haya verdad y justicia con respecto a estos crímenes, nos dicen, pero investiguenlo dentro de 50 años más. Porque ¿cuál es la verdad de este asunto, señor presidente?
es que aquí en el Vales 1 se aprendió de la Comisión Reti. ¿Qué hizo la Comisión Reti? La Comisión Reti, ¿qué hizo? La Comisión Reti, cuando tuvo conocimiento de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales, puso esos antecedentes en conocimiento de los tribunales. Y en virtud justamente de lo que hizo la Comisión Reti, se permitió el esclarecimiento de muchos casos de ejecutados políticos detenidos desaparecidos. ¿Qué quiere inhibirse? ¿Qué se inhibió con el Vales 1? Con esta prohibición, que justamente los antecedentes recopilados por funcionarios públicos fueran conocidos por los tribunales, que es justamente lo que hasta el día de hoy ha ocurrido. Es decir, todos los crímenes que fueron denunciados a funcionarios públicos que estaban al frente de la Comisión Vales 1, esos nunca fueron conocidos por los tribunales. No obstante que había un crimen de lesa humanidad de por medio. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de Estado amparada, protegida, de que esos delincuentes, esos mismos que asusaron a esos perros a violar a mujeres, no podían ser juzgados. Entonces resulta que aquí se le dio un secreto que es posterior, Esto es importante, señor presidente, que todos aquellos que van a reclamar el secreto es de una ley posterior a que prestaron testimonio. Y el testimonio lo prestaron, supuestamente ese secreto que se predicó en un principio era en virtud de una resolución administrativa. Eso dicho y probado, basta ver la fecha nomás y se va a dar cuenta de así. Es decir, cuando se prestó declaración por parte de las víctimas que concurrieron al Vales 1, el secreto legalmente no existía. En consecuencia, esos antecedentes debieron haber sido conocidos por los magistrados, por los tribunales de justicia. Pero justamente en virtud de una ley se promovió el secreto que hoy día dice que es más importante que un delito de lesa humanidad. Lo que decía recién el diputado Ojeda y el diputado Jiménez es cierto. Todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos, todos, no hay ninguno, dicen que estos 50 años atenta contra los derechos humanos en Chile. Lo vienen cuestionando al día siguiente que se aprobó esta ley por este Parlamento. ¿Por qué? Porque impide el acceso a la justicia. Porque eso me dicen, no, pero que las víctimas pueden ir a declarar a los tribunales. ¿Cuántas personas que concurrieron a la Comisión Retic a señalar que sus familiares estaban desaparecidos o habían sido ejecutados políticos no habían prestado nunca una declaración en los tribunales? Fue gracias justamente al testimonio que dieron en la Comisión Retic que muchos de esos casos fueron judicializados. En consecuencia, hoy se exige por parte de todo el sistema internacional de derechos humanos terminar con este secreto de 50 años que lo único que hace es consagrar la impunidad en nuestro país sobre un delito tan grave como la tortura. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Berlolio, le ofrezco la palabra. Gracias, diputado Morán. Diputado señor Telier, le ofrezco la palabra. Sí, yo casi no quería intervenir. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Hugo Gutiérrez, me representa plenamente. Resulta que yo también he estado en Suecia y me he reunido en asambleas con expresos políticos y con personas que fueron torturados, que son familiares de detenidos desaparecidos. Y yo tengo una impresión distinta de lo que ha dicho mi colega Pepe Auto. La mayoría de todas estas víctimas lo que quieren, por sobre todo, es que se haga verdad y justicia, y muchos de ellos están dispuestos y disponibles para que se dé a conocer todo aquello que declararon en la Comisión Vales. Y creo que la mayoría de los que pasamos por la Comisión Vales estamos dispuestos a que esto se dé a conocer públicamente. Yo soy uno de los que pasé por la Comisión Vales. Entonces no me pueden contar el cuento de qué es lo que piensa una persona. Uno piensa una persona que pasó
por la tortura y por toda esa situación degradante. Yo no hablo con odio, no. Yo siempre he sido partidario de la justicia y de la verdad, y voy a seguir insistiendo en eso hasta que ya no me quede vida, porque creo que es una obligación moral hacerlo, no solo por uno, por lo que pasó uno, por lo que pasaron también otras personas. Yo tuve la triste oportunidad de ver, de sentir cómo se torturaron a muchas personas. Y les quiero decir que es imposible hacerse a un lado de esa responsabilidad de buscar verdad y justicia. Y no hay que establecer subterfugios para evitar eso. Yo creo que un parlamento, seamos del color que seamos, no podemos proponernos obstruir la justicia. Creo que tenemos que abrirle camino. Y en Chile quedan pocas oportunidades, porque los que vivimos esa época, los que la vivieron de ambos lados, ya estamos pasando cierto límite de edad en que a lo mejor no se alcance a hacer justicia, verdad y justicia. Tal vez algunos lo que quieren es eso, que pase el tiempo, para que esto se borre. Yo creo que eso no es lo moral ni lo ético. Y es una oportunidad, esta es una oportunidad, conocer esta verdad que está allí en la Comisión Vales, es una oportunidad para avanzar más en verdad y en justicia. Quiero decir que nosotros también condenamos el asesinato de Jaime Guzmán, pero aquí estamos hablando no solo de un caso, y lo condenamos desde un comienzo, pero aquí no estamos hablando solo de un caso, estamos hablando de miles y miles de casos, de muchas personas. Ahora, creo que el proyecto de ley deja muy bien establecido que las personas que no quieran que se conozca la verdad sobre lo que allí sucedió, tienen 90 días para decir, mire, yo no quiero que se conozca lo que yo sufrí a través de la tortura. Bueno, ese derecho se lo respetamos a las personas, pero yo creo que el Parlamento no puede buscar como justificación de que las personas se le hubiera ofrecido el secreto respecto de lo que allí dijeron. Porque yo no recuerdo que alguien me haya dicho cuando fui a declarar, oye, mira, tu declaración va a quedar en secreto. Eso lo supimos después. Todos fuimos a declarar libremente y sabiendo de que podía conocerse lo que allí estábamos declarando. Creo que para tener moral en relación a violaciones de derechos humanos en otros países, hay que empezar por Chile. Hay que hacer justicia y reconocer lo que pasó acá. Y si no se quiere reconocer eso, o se quiere obstruir el hacer verdad y justicia, mal se podría tener moral para hablar de la situación de derechos humanos en otro lugar. Y yo quiero decir aquí que a nosotros se nos imputan cuestiones que pasan en otros países. Nosotros, en primer lugar, y lo quiero decir, todo aquello que condene Naciones Unidas lo condenamos nosotros, en relación a derechos humanos. Porque creo que hay un rasero, porque hay que separar lo que es violación de derechos humanos de lo que es también el aprovechamiento político o campañas internacionales, etcétera. Y por eso nosotros decimos, hoy día hay tratados sobre derechos humanos que establecen que las Naciones Unidas son quienes tienen que garantizar que estos se respeten en todos los países y que investigan la situación dentro de los países. Por eso es que nosotros hemos optado por establecer que cualquiera sea el país, si las Naciones Unidas emite una condena, nosotros vamos a estar al lado de lo que esa institución, que de alguna manera da garantía a todos, también nosotros vamos a estar al lado de ellos. Yo creo que oponerse o votar en contra de este proyecto de ley es nada más que justificar el que no exista más verdad y justicia en nuestro país. Y que algunos quieren prolongar una situación de desconocimiento de algo tan grave
que ha ocurrido, que no queremos que vuelva a ocurrir, y el conocer la verdad es uno de los elementos que puede impedir que esto ocurra. Y además conocerla de una vez por todas. Yo creo que además va a permitir que podamos dar vuelta a la página en algún momento, porque le hace falta a nuestro país dar vuelta a la página, es decir, mirarnos de otra manera. Pero si no se conoce toda la verdad y no hay justicia, no vamos a poder dar vuelta a la página, y va a ser imposible que exista el reencuentro que yo sé que de todos lados se reclama, pero que tan necesario es para el futuro de Chile y para todos aquellos a quienes nosotros tenemos que entregarle una herencia de respeto a los derechos humanos. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Telier. En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia tiene la palabra el diputado Felipe. Gracias, diputado Letelier. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Fat Chain. Muchas gracias, presidente. Yo creo que este es un proyecto muy sensible, muy importante, donde yo creo que no cabe tratar de hacerse algún tipo de impugnaciones mutuas, de pretender generar algún tipo de prejuicio. No cabe, a mi juicio, intentar adjudicar algún tipo de intención a quienes tienen una opinión respecto a este proyecto. Y lo digo desde jefe de bancada de un partido que ha tenido toda una historia de defensa absoluta y restricta de los derechos humanos en todo momento y en todas partes. Y a mí me parece absolutamente legítimo lo que plantean los impulsores de este proyecto, desde el punto de vista de que se tienen que ir generando las condiciones para que en definitiva podamos ir fortaleciendo el deseo de hacer justicia y la posibilidad de hacer justicia. Y creemos que eso es indispensable. Pero también consideramos que hay que ponerse en la situación de las víctimas, de quienes sufrieron vejámenes horrorosos. Y en este mismo Parlamento estamos legislando, por ejemplo, respecto de las entrevistas en materia de delitos sexuales, de tratar de llegar a una entrevista única y no tener que hacer que las víctimas tengan que relatar una y otra vez la situación, porque se genera una revictimización. Y muy probablemente, presidente, para las personas que sufrieron estos vejámenes fue tremendamente difícil y doloroso tener que contarlo, tener que abrirse, recordar y tener que entregar esta información. Y también para muchos de ellos sería tremendamente difícil, doloroso y una revictimización que eso se pudiera difundir públicamente. Y por lo tanto, el riesgo que corremos es que justamente a estas víctimas de prisión política y de tortura la coloquemos en una situación en que vulneremos su derecho a la intimidad, su derecho a la confidencialidad de esta información, su derecho de mantener para sí momentos tan difíciles y tan dolorosos para ellos. Y yo me pregunto, ¿tenemos derecho a hacerlo? Y yo creo que hay conciencia de que no, y por eso que los autores también colocan una norma donde se establece la posibilidad de pedir que se mantenga el secreto durante 90 días. Y entonces la segunda pregunta que tenemos legítimamente que hacernos ¿es eficiente esa norma para resguardar ese derecho? Y la verdad es que cuando estamos hablando de personas que sufrieron esto hace mucho tiempo, la posibilidad de acceder a esta información y de ejercer sus derechos es bastante compleja. Por algo hubo que tener 2 leyes Valech. Por algo hubo que tener como 3 leyes de exonerado. Justamente porque muchos decían no tenían información de esta ley, no sabían cómo acceder
a los beneficios, cómo poder reclamarlo, no sabían cómo pedir ser escuchados por la comisión. Y yo me pregunto, a esas mismas personas que para poder ejercer un derecho tan importante como este, tuvimos que dictar varias leyes sucesivas porque en los plazos correspondientes no ejercían los derechos, hoy día le estamos diciendo que tiene un plazo perentorio de 90 días o si no, lo que en confianza ellos declararon de que iba a ser confidencial, se haga público. Yo comparto el argumento jurídico del diputado Gutiérrez, de que probablemente hoy día, pero esto es con la nueva Constitución, con el nuevo artículo 8 de la Constitución, hoy día por decreto no se puede establecer secreto, nada de esto, y tiene que ser por ley. Pero yo tengo mi duda de si es que en ese momento estaba vigente el actual artículo 8 de la Constitución, por algo se puede hacer por decreto. Pero independientemente de la fuente formal de ese derecho a la confidencialidad, de ese secreto, independientemente de aquello, quienes declararon lo hicieron en la confianza de que efectivamente esto iba a ser secreto. Y si nosotros ex post cambiamos esas reglas del juego, lo mínimo que podemos hacer es garantizar efectivamente el ejercicio legítimo del derecho para poder mantener esto en la confidencialidad. O si no, probablemente estaríamos vulnerando nosotros algunos de los derechos que tenemos que garantizar. Y por eso que a mí me parece bastante más viable la alternativa de que el principio, la regla general, por defecto, sea el secreto, a no ser que en cualquier momento las víctimas autoricen que efectivamente esto sea público. En cualquier momento. Y no le pongamos plazo ni mucho menos para que sea un derecho que lo puedan ejercer en cualquier momento. Y por cierto que con mayor razón cuando se busca que los tribunales de justicia puedan utilizar esa información para poder sacar adelante investigación y obtener condena. Pero hagámoslo al revés, hagámoslo protegiendo a quienes fueron víctimas de esta prisión política o de estas torturas, de estos vejámenes. Que en su momento generamos las condiciones de confianza para que puedan relatar aquello y que hoy día a mí me parece injusto que porque alguien no se enteró o no pudo ejercer su derecho en 90 días, entonces pueda aparecer público esto y tenga que revictimizarse, revivir esto ante su familia, ante otras personas. Yo creo que aquí tenemos que ser tremendamente cuidadosos. Y por lo tanto, presidente, estando de acuerdo con la motivación de los autores de este proyecto, a mí me parece que desde el punto de vista de los procedimientos tenemos que generar las correcciones que nos permitan resguardar derechos que también son necesarios de cautelar por parte de esta Cámara de Diputados. Por eso que yo he firmado una indicación junto al diputado Morano, al diputado Espejo, que efectivamente introduce una modificación en esta línea para ser discutida oportunamente en la comisión nuevamente. He dicho, presidente, gracias. Gracias, diputado Fachaín. En el tiempo, la bancada del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Fachaín. En el tiempo, la bancada del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Roberto Poblete. Gracias, señor presidente. Bueno, hemos debatido en el seno de la Comisión de Derechos Humanos este proyecto que dice relación al trabajo realizado por la Comisión Balich y de la incidencia que ésta ha tenido en el esclarecimiento de los horrendos delitos cometidos por los agentes del Estado en el marco de la dictadura más salvaje que se ha visto en nuestro país, torturas inenarrables, mutilaciones, violaciones y muchos otros delitos de nula o lesa humanidad que azotaron al pueblo de Chile. Y la información pública de dichos crímenes hasta antes de desconocidos, antes de las comisiones Rettig y Balich, sabemos que la información era escasa, inexistente a veces, y en el mejor de los casos solo un rumor. Se necesitó una voz nacional que pusiera orden en perspectiva histórica y documental todos estos testimonios, aquellos hechos ocurridos con nombres, con apellidos. Por eso, luego de recuperada la democracia, el presidente Elwin recibió el informe de la comisión presidida por el jurista Raúl Rettig
y luego por el gobierno del presidente Lagos recibió el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Monseñor Sergio Valech, comisiones que atestiguaron, cada uno dentro de sus competencias, una realidad que muchos negaban en su momento como el verdadero asesinato de más de 3.000 chilenos, 3.000 personas, y la tortura, desaparición forzada y otras vejaciones a sus derechos fundamentales de más de 28.000 seres humanos en nuestro país. Afortunadamente, hoy vivimos nuevas épocas y estamos completamente conscientes de los graves hechos de que miles de compatriotas fueron víctimas. Hoy, además, la legislación internacional ratificada por Chile sigue avanzando hacia nuevos y mejores derroteros en la protección de la dignidad humana. Esta lucha por el derecho hoy la vemos, por ejemplo, en la constante disputa y perseverancia de algunos estados de la comunidad internacional para que realmente se ponga en marcha para todos los estados del mundo la Corte Internacional de Roma, el Estatuto de Roma para Crímenes contra la Humanidad. Por todo esto es que la Comisión Valech y la información que se levantó en su época por sus miembros marca una señera voluntad de echar luz sobre hechos que nos fue en su momento vedado mirar. La Comisión Valech 1 fue creada mediante Decreto Supremo 1040 del año 2003 del Ministerio del Interior y funcionó bajo el régimen que él estableció. Este contemplaba que los antecedentes que se aportara a la instancia fueran reservados para todos los efectos legales y el alcance jurídico de dicha declaración resultó poco claro, sobre todo respecto a la facultad de los tribunales de justicia. Por otro lado, la regulación legal de la facultad de la Administración para decretar la reserva de antecedentes exigía que ella se decretara caso a caso y con fundamento. Básicamente, la reserva en este caso fue establecida en razón de dos cuestiones, las actuaciones de la Comisión y los antecedentes recibidos. Quiero dejar constancia en este minuto, señor presidente, que todos y cada una de las personas que recibimos en la Comisión de Derechos Humanos y que se refirieron al tema, dirigentes de diferentes organizaciones, ninguno reconoció haber conocido que estos antecedentes fueran a tener el carácter de secreto. Esta moción que estamos discutiendo ahora se propone establecer un carácter público de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech 1, para contribuir así a la búsqueda de la verdad y que se haga justicia en casos graves de violaciones de los derechos humanos aún pendientes. ¿Cómo podríamos, señor presidente, no estar de acuerdo con un objetivo así? Sin embargo, vemos cómo hoy aún se levantan voces alegando que el secreto o reserva debe ser mantenido. La subsistencia del secreto sobre los antecedentes que han servido de base a la labor de la Comisión Valech tiende a consolidar la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Incentivar reserva de antecedentes es estimular la impunidad, el silencio y al mismo tiempo perpetuar un tupido velo sobre una de las páginas más negras de nuestra historia republicana. Quiero recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación de procesos pendientes. Quiero destacar finalmente, señor presidente, que junto a otros diputados hemos sido partidarios de dejar establecido en el proyecto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su calidad de custodio de los antecedentes de la Comisión Valech, deberá, conforme a las funciones que le otorga el artículo 3º, número 5 y 6 de la Ley 20.405, hacer las denuncias, comillas, leo, pudiendo además presentar las querellas correspondientes ante las autoridades competentes y poner en conocimiento y a posición de ellas todos los documentos, antecedentes, testimonios y piezas probatorias de toda índole que permitan acreditar o suponer la comisión de uno o más delitos de cualquier especie. La triada compuesta por la verdad, la justicia, la reparación, para que se corone con el compromiso de nunca más, tiene un componente imperativo que es construir los caminos para que la justicia se abra paso, señor presidente. Pensamos que con esto contribuimos a ello. He dicho, muchas gracias.
Gracias, diputado Roberto Poblete. Antes de entregar la palabra al diputado Sergio Aguiló, de la bancada de la Izquierda Ciudadana y del Partido Comunista. Diputado Sergio Aguiló, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera participar en esta discusión con las siguientes consideraciones. En primer lugar, yo parto de la base de que las personas que han intervenido en este debate y que han mostrado reparos respecto de esta iniciativa, en general lo han hecho de buena fe. Quiero hacerme cargo de algunos argumentos. El diputado Belolio, de la UDI, se refería a que era indispensable tener una misma actitud y un mismo rasero moral y político para condenar las violaciones a los derechos humanos. Y él se refería tanto a los que ocurrían en otras partes del mundo, como Corea del Norte, por ejemplo, que fue el ejemplo que puso, y a los que ocurrían en la dictadura en Chile. Usó esa palabra. No tengo por qué no creerle al diputado Belolio, que estima que lo que ocurrió en Chile durante el régimen militar fue una dictadura, y una dictadura atroz. Y a mí me parece que el que se categorice de esta manera por parte de un diputado de la nueva generación de la derecha es un paso adelante, porque empiezan a clarificarse las cosas y yo lo tomo de manera muy positiva. Quiero decir, sin embargo, que la clarificación que sobre esta materia ha hecho tanto el diputado Gutiérrez como el diputado Telier, en el sentido de que nuestra bancada ha condenado y condenará siempre toda declaración sobre violación a los derechos humanos que haga la Organización de Naciones Unidas, me parece que es, sin duda alguna, un mentir categórico acerca de lo que se nos imputa equivocadamente y majaderamente muchas veces acerca del doble rasero. Cada vez que Naciones Unidas, como un organismo que todas las naciones del mundo libre, democrático, hemos avalado, declare que en un país se violan los derechos humanos o hay una dictadura, tendremos nosotros o tendrá ese organismo internacional todo el apoyo de esta bancada. Y desde luego no tengo ningún problema en decir que lo que ocurre en Corea del Norte es una dictadura atroz que hay que condenar. Y lo digo públicamente y no tengo ningún problema en decirlo. Así lo ha dicho Naciones Unidas por lo demás. Quiero decir en segundo lugar que, sin embargo, para que tenga peso mínimo y sustento ético, la defensa de los derechos humanos tiene que empezar por casa. Nadie puede, en ninguna esfera de la vida, presentarse con un mínimo de autoridad moral sobre cualquier tema, sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia en su comuna, sobre violencia en el país, si lo que él hace es aplicar violencia en su casa, en su comuna o en su país, o justificar la violencia brutal que puedan existir en cada una de esas esferas. Entonces, que la caridad empiece por casa, que condenemos en primer lugar lo que ocurre en nuestro país, es una condición indispensable para que nos creamos. Por eso que yo le pediría por su intermedio, señor presidente, al diputado Belolio, que así como él nos exige y le respondemos con claridad a través de estas palabras, un mismo rasero para condenar las violaciones a los derechos humanos en todas partes del mundo, él tenga la coherencia para decir cuando se violaron los derechos humanos en nuestro país de manera brutal, de manera sistemática, como política de Estado, como lo ha dicho el informe Rettig y el informe Valech, entonces él saque las consecuencias correspondientes respecto de esa declaración. Quiero decir en segundo lugar que las objeciones que ha planteado el diputado
Morano o el diputado Fuad Chahín son completamente atendibles. Pero hay que ver cuál es la manera más eficiente, más justa, más digna de velar por dos principios esenciales. Uno, que es el principio de la justicia cuando se violan brutal y sistemáticamente los derechos humanos. Y otro, el derecho a la privacidad cuando uno ha vivido situaciones extremas y quiere efectivamente resguardar aquellas circunstancias. Y se nos sugiere por parte del diputado señor Morano, a quien respeto y estimo, y lo mismo respecto del diputado señor Chahín, que básicamente mantengamos la misma política de hoy día. O sea, si alguien quiere hacer público la experiencia brutal de víctima de delitos que sufrió durante la dictadura militar, vaya a los tribunales. Vaya a los tribunales, haga público. Yo quiero decir que esa es una experiencia, quiero comentarle, esa es una experiencia que yo la conozco en particular porque fui a los tribunales, hice el ejercicio, fueron condenados 5 altos oficiales de la ex-CNI, un brigadier general y el entonces capitán Álvaro Corbalán, uno de los más grandes asesinos de este país, que fueron los que participaron en la detención y tortura ulterior de quien habla. Fíjese que son 34.000 las personas del primer informe Valles. ¿Sabe cuántas personas han logrado concurrir a los tribunales de justicia y que haya justicia? No más de 2. De 34.000. Y no conozco todavía, le preguntaba a mi colega Hugo Gutiérrez, cuántas son las personas que fueron calificadas como objeto del delito de tortura en el segundo informe Valles. No tenemos esa información, pero supongamos que sean unas 10.000 más. Estamos hablando de 44.000 personas que sufrieron el delito brutal de la tortura, y algunas, como ha relatado en su intervención el diputado Gutiérrez, solo comparables con las que practicaron los nazis en contra de sus prisioneros de guerra en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera de que ese no es un camino. Cuando el camino es que el resultado final es el 0,000001 de las posibilidades, ese no es un camino. Entonces, veamos, como se preguntaba con justicia el diputado Chahín, ¿cuál es el camino más eficiente para salvaguardar la privacidad cuando efectivamente, por ejemplo, yo conozco, no tenemos todo por qué conocer, yo conozco casos de mujeres que fueron violadas por perros, literalmente por perros, y que quisieran que sus hijos nunca se enteraran de aquello. Quiero aquí hacer 2 distinciones respecto al secreto. Una es la circunstancia específica y el detalle de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron algunas personas que quisieran que sus seres queridos no se enteraran para no causarles un sufrimiento adicional al que ya han tenido por las secuelas del que fue víctima directo. Y otra cosa es la identidad de los victimarios, que es lo principal que un juez debe determinar, y la justicia, al momento de que estos delitos no queden impunes y efectivamente sean objeto de un proceso en los tribunales y con el castigo correspondiente cuando como se cometen delitos de esta naturaleza, que como han sido calificados aquí por Naciones Unidas, por lo demás, se ha recordado aquí son delitos de lesa humanidad. Entonces, yo diría lo siguiente: veamos una forma donde se amplíe el plazo de 6 meses a 2 años, se identifique una diferencia. Para los tribunales de justicia nunca puede haber un delito que sea secreto, nunca. Un delito de lesa humanidad nunca puede ser un delito de acción privada. Cuando viene una autoridad pública, te detiene ilegalmente, te aplica tortura de las más vejatorias que puede conocer el ser humano, y eso degrada porque es política de Estado, eso no puede ser nunca, nunca objeto de un secreto para los tribunales de justicia. Si además se quiere hacer una publicación, como ocurrió con el informe Rettig, si además se quiere hacer una publicación a través de los medios de comunicación, que tengan el derecho las víctimas que vivieron
a este legítimo resguardo respecto de la privacidad por las razones que ya han explicado los diputados que me antecedieron el uso de la palabra y que yo comparto. Entonces veamos la fórmula más eficiente para hacerlo, pero por favor no caigamos en hacer de un delito que es de lesa humanidad un delito de acción privada, porque los delitos de acción privada lo único que hacen es fomentar la impunidad, fomentar el que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro, fomentar en definitiva la completa desidia de la sociedad para castigar hechos tan abominables, tan aberrantes como lo que ocurrieron durante la dictadura militar. Yo quiero, por eso mismo, suscribir el proyecto, compartir el proyecto, decir que voy a votar a favor y si es posible perfeccionarlo en algún trámite ulterior, sería solo en la medida de entregarles más posibilidades o hacer la distinción entre lo que ocurre con los tribunales de justicia respecto del secreto que nunca deberá haber respecto de aquel derecho que tienen algunas personas o que quisieran tener o hacer uso de ese derecho algunas personas respecto de la privacidad sobre el tipo de torturas que recibieron y particularmente para no causarle mayor sufrimiento a sus familiares o más cercanos. Quiero decir finalmente, señor presidente, que toda la experiencia mundial, y este es un punto clave, este es el punto que a mi juicio dirime la cuestión de fondo, toda la experiencia del mundo indica que si no hacemos justicia en las violaciones a los derechos humanos, los hechos van a tender a repetirse. Si la tortura no es castigada en los tribunales de justicia, la tortura va a tender a perpetuarse, a repetirse a la vuelta de cualquier esquina de la historia futura de nuestro país. ¿Por qué, se preguntará alguien, todavía el Estado judío sigue buscando en algún lugar del mundo, en los recovecos más extremos del mundo, algún nazi que fue responsable de las masacres y del genocidio? No por un afán de revancha o de revanchismo inhumano o absurdo, es para que este principio se pueda aplicar, para que los victimarios sepan y los potenciales victimarios sepan y los que puedan venir en 20, 50 o 100 años más sepan que nunca un delito de esa naturaleza quedará impune. Por eso es que es tan importante que la tortura sea un delito de acción pública, sea un delito que pueda ser perseguido en los tribunales, sea un delito que no prescriba, sea un delito que no es amnistiable, sea un delito en definitiva que quienes lo cometieron lo paguen, como pretende efectivamente como idea central el proyecto de ley que acaba de ser sometido a nuestra discusión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sergio Aguiló. Antes de dar la palabra al diputado don Claudio Arregada, en el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroli. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. En realidad este es un proyecto que por supuesto que merece muchos análisis y no hay duda que es comprensible las distintas posiciones que se plantean en relación a él y los distintos argumentos que no hay duda que son muy valederos. Pero yo tengo una posición clara en esta materia y yo creo que para tener una posición clara hay que realmente haber sido testigo de lo que ocurrió en esa época y haber también sido testigo de cómo las víctimas fueron capaces, y esa es la palabra, fueron capaces de dar a conocer su verdad. Porque la verdad de ellos, para ellos, darla a conocer no fue fácil, fue dura. Y lo pensaron mucho antes de darla a conocer, porque afectaba su intimidad, porque afectaba el derecho más propio que tenemos a la privacidad y que está establecida en la Constitución Política del Estado. Les costó mucho dar este paso. Y a mí me tocó en forma muy directa ver cómo personas muy cercanas a mí, muy estrechamente vinculadas a mí como persona, cómo durante mucho tiempo no dieron este paso. Y cómo aconsejadas incluso por mí y otras personas, dieron el paso.
y cómo ni siquiera el entorno familiar supo jamás de lo que había ocurrido y de lo que habían sido afectadas en las violaciones a los derechos humanos y las torturas a que fueron sometidas. Por lo tanto, este es un proyecto que viola precisamente lo que en el fondo se consagró en la Comisión Vález. La Comisión Vález, ¿para poder qué? Para poder reparar en parte a esas víctimas, para que en definitiva el Estado reparara en parte a lo que sufrieron estas víctimas que fueron sometidas a tortura, el Estado que no fue capaz de protegerlas en su momento, el Estado que fue causante a través de agentes del Estado de las violaciones a los derechos humanos, ese mismo Estado a través del gobierno quiere hacer un gesto mínimo de reparar eso que sufrieron, pero diciéndole claramente a través de el decreto mismo de la Comisión Vález, en los fundamentos de la Comisión Vález, que todo lo que dijera se iba a mantener en el más absoluto secreto y reserva. Y no solamente el decreto, sino que la ley que amplió el plazo para la Comisión Vález vuelve a decir lo mismo. Es decir, aquí no se trata de que un decreto haya establecido esto y que no tenga mucho valor por ser un decreto, porque la ley que después amplió el plazo vuelve a reiterar este tema relativo al secreto. Muchos dirán que obviamente, y cómo no, estamos todos de acuerdo, que las violaciones a los derechos humanos tienen que ser perseguidas y el Estado tiene la obligación y nadie puede ocultar ello. Pero ¿quién es el encargado de hacer ello? Es la justicia, a través de las instituciones que tiene el Estado. Pero nosotros no podemos obligar a nadie, a que ella voluntariamente, habiendo sido una víctima, proporcione antecedentes en esa materia, porque cada uno de nosotros es libre para hacerlo. Nosotros somos libres para decir lo que nosotros queremos, incluso en las investigaciones penales en donde hemos sido afectados. Nosotros somos libres incluso para denunciar. Entonces aquí se está infringiendo reglas del juego muy claras para, vuelvo a reiterar, proteger y reparar en parte lo que sufrieron esas víctimas. Y ahora, por una ley simplemente decimos, no, ahora vamos a poder revelar todo lo que ocurrió en esa época y todo lo que ocurrió a usted y las circunstancias en lo que ocurrieron. Eso es realmente muy grave. Eso es violar lo que el Estado le aseguró a esa persona. Eso es violar lo que las reglas del juego, el Estado a través de su gobierno implementó para reparar a esa persona en el sufrimiento y en las violaciones que tuvo a sus derechos. Y el Estado se encargará y tiene la obligación de buscar la verdad, pero no la puede buscar a través de esto, a través de obligar y a través de decir la verdad hoy día, que en aquella época se le garantizaba a esa persona el secreto. Yo por eso creo que esta es una ley profundamente inadecuada. Es una ley que viola derechos humanos que también tiene esa persona. Y por lo tanto, yo, aunque realmente me critiquen, yo soy un defensor de los derechos humanos hasta decir basta, y mi trayectoria ha sido en esa línea, y por lo tanto nadie en ese sentido me puede ni siquiera decir nada, pero creo que esta es una ley profundamente inadecuada y por eso voy a votar en contra. Gracias, diputado Guillermo Cerone. Y para finalizar el debate tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Álvarez Diego Paulsen. En segundo lugar,
Se había inscrito recién. Disculpe. Tiene la palabra el diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Lo que ocurre es que el mecanismo por alguna misteriosa razón, no estoy conectado con la mesa. Presidente, la verdad es que este es uno de los proyectos importantes y que tienen una sensibilidad particular para quienes de alguna u otra forma en alguna etapa de nuestras vidas asumimos la defensa de derechos humanos. Tal vez uno de los momentos más dolorosos en la historia de nuestro país, lo más probable, la experiencia más dolorosa que hemos vivido desde el punto de vista personal, pero sin embargo, una de las experiencias que, por lo menos desde mi punto de vista, marcó definitivamente mi opción política y mi posicionamiento frente a la vida en general. Entonces, yo no creo que haya en realidad opiniones diversas respecto del uso de la tortura o la prisión política como que alguien pueda sostener que se trata de un instrumento legítimo en una sociedad moderna. Difícilmente una persona razonable podría sostener algo así. Pero a mí me asiste la misma preocupación que ha planteado el diputado Cherone. Yo no forzaría una votación en la sala en este momento porque creo que es posible encontrar una alternativa que nos lleve exactamente al mismo resultado. Primero, dar una señal categórica, fuerte, potente de rechazo a cualquier forma de violación de derechos humanos, particularmente la prisión política y la tortura. Pero esta fórmula propuesta lo que está haciendo es hacer recaer sobre la víctima una nueva carga, un nuevo peso, que es partir de la premisa de que los antecedentes recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura son en general públicos y serán privados solo aquellos respecto de las personas que lo expresen a través de algún medio al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué no hacemos el ejercicio inverso? ¿Por qué la ley no otorga un plazo al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que dirija una comunicación a todas las personas que están incorporadas dentro del informe de esta comisión y les otorgue la ley un plazo para que manifiesten su voluntad de hacer o no pública la información que entregaron? Y que en aquel evento en que no haya pronunciamiento, no haya respuesta, se presuma que la respuesta es negativa. Entonces, de esa manera, aquellas personas que en realidad buscan mayores niveles o estándares de justicia, de verdad, y también de hacer pública la situación que vivieron, lo hagan a partir de una expresión personal, voluntaria, de ese deseo. Este es un buen proyecto, es un proyecto que nos puede permitir avanzar con mucha fuerza en la temática de derechos humanos, pero además es un proyecto que tiene la posibilidad de ser aprobado transversalmente, porque aquí estamos abordando una temática de Estado, una mirada respecto del valor y la dignidad de la persona humana. No podemos asumir ese tema desde la lógica de las trincheras de oposición, gobierno, de dictadura, democracia, porque tenemos que dar un paso más. Y el país puede dar un paso más y esta Cámara le entregaría una enorme señal política al país si lográramos un consenso transversal
para invertir, por decirlo de alguna manera, la carga de la prueba, sacarla desde las víctimas y entregársela al Estado, porque es el Estado el que en su momento transgredió y violó los derechos humanos. Que el Estado se haga ahora entonces cargo de recabar la información de las víctimas para que ellas sean las que de mutuo propio, por sí y ante sí, resuelvan acerca de si quieren o no que la información respecto de sus causas, de sus procesos, de sus situaciones, de sus torturas, de sus prisiones políticas, sea pública o privada. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputado René Zaffirio. A continuación ofrezco la palabra al honorable diputado del Partido Comunista, diputado René Zaffirio. A continuación ofrezco la palabra al honorable diputado del Partido Comunista, don Daniel Núñez. Tiene usted la palabra, estimado colega. Gracias, presidente. La verdad que escuchar una parte de esta discusión, uno tiene serias dudas de realmente qué se entiende y cuál es el compromiso que la Cámara de Diputados tiene con la defensa de los derechos humanos. Acá no se trata solamente de poder considerar los aspectos formales de este proyecto de ley. El que hoy día en Chile no se conozca toda la verdad, el que no podamos conocer los nombres de los torturadores, de los violadores de derechos humanos, es también una forma de impunidad. Y es una forma de impunidad tan brutal como que ellos no hayan sido juzgados por los tribunales de justicia. Por lo tanto, el hecho, una norma mínima de reparación ética, moral, es que realmente en Chile conozcamos toda la verdad. Y desde ese punto de vista, cualquier persona que haya sido víctima de violación a los derechos humanos, por supuesto que va a estar dispuesta a que su testimonio contribuya a que se conozca toda la verdad. Acá se ha argumentado mucho cuál fue el contexto en el cual se generó esta comisión. Por supuesto, había un contexto totalmente distinto cuando nace la Comisión Rettig. Veníamos saliendo de la dictadura, no habían transcurrido todavía ni siquiera en la práctica 1 año, 2 años. Estaba fresco en la memoria el temor de que los militares Pinochet volvieran nuevamente a actuar a través de la fuerza, la presión de las armas, y por lo tanto existía incluso el temor, se nos decía, de un golpe de Estado nuevamente. Por supuesto que en ese contexto la gente tenía miedo, pero el miedo que pudo llevar a muchos a que su nombre no apareciera, hoy día, después de casi 2, 3 décadas después, 2 décadas y media, ha cambiado. Por lo tanto, presidente, me parece que es plenamente válido, justificado, y que es un gesto mínimo de reparación ética, moral, el que hoy día efectivamente Chile pueda saber quién está sentado al lado nuestro. Yo quiero saber si en esta Cámara de Diputados o en el Senado hay torturadores. ¿Por qué no? ¿Acaso alguno de los honorables que está acá puede haber estado involucrado en violación a los derechos humanos? No lo sabemos. Y lo mínimo de dignidad que pedimos que se sepa, en estos tiempos en los cuales la transparencia, en estos tiempos en los cuales hay tantas cosas ocultas que han salido a relucir, también queremos que se sepa toda la verdad en materia de violación a los derechos humanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, estimado colega don Daniel Núñez. Habiéndose cumplido la discusión de los proyectos de ley que estaban en tabla, pasamos inmediatamente a los diputados Ceroni, reglamento, proyecto de ley que estaban en tabla, pasamos inmediatamente a los diputados Ceroni, reglamento. Presidente, eso vamos a es preguntar. importante que un segundo para aclarar un concepto en relación a mi intervención, que se entendió mal. ¿Es posible? Son 3 líneas. Perdón, no le escuchamos bien, diputado. Lo que quisiera es, si me da 3 segundos para aclarar un concepto que vertí. Habría venia de la sala durante 3 segundos. Hay una oposición que no voy a identificar, diputado Ceroni, pero que la veo permanentemente. ¿Ha rectificado la oposición que yo visualizaba? ¿Sí? Tiene usted la palabra, estimado colega Ceroni, durante ¿cuántos segundos? 3. Ya van a pasar. En primer lugar, quiero decir que, por supuesto, que me merecen el más profundo respeto los autores de esta moción. Lo que dije en el último concepto fue de que esta moción y lo que se estaba haciendo violaba el derecho humano de esa persona a quien se le obligaba a dar a conocer el secreto. Eso es. Muchas gracias, estimado colega. Bueno, honorable sala, entrando en el tiempo de acuerdo. En la sala. En consecuencia corresponde votarlo en general en la sala, la idea de legislar. Muy bien. En votación. Perdón, ¿hay alguna inhabilidad? Muy bien, en votación. El presidente se va a inhabilitar de esta votación.
por el artículo 5b de la Ley Orgánica del Congreso. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y todos los diputados? Gabriel. ¿Quién más? Solo Gabriel. Y abajo usted. ¿Votó? ¿Han votado todas y todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos, 46 en contra y 4 abstenciones. Por no haber alcanzado el quórum, se rechaza. Bueno, continuando con la tabla y la orden del día. Presidente, de hoy. presidente, muy breve. Diputado Ulloa. Presidente, en nuestros pupitres nos dejaron la biblioteca, el personal de la biblioteca. Lo importante es que se dejen encima de los escritorios, presidente. Solo Así eso. es, en el respectivo pupitre cada uno de ustedes tiene una consulta, una evaluación por parte de la Biblioteca del Congreso. Les pedimos su cooperación, su respuesta y que en el propio pupitre, una vez de contestado, sea dejado en ese lugar. Continuando con nuestra tabla del día de hoy, y les pediría a los colegas parlamentarios presentes en el hemiciclo, pasamos a rendir homenaje